Hoy hablaremos sobre la responsabilidad civil por los daños causados a una propiedad o un bien privado, más específicamente a esos bienes que se encuentran ubicados dentro de una propiedad horizontal. Recordemos que la ley 675 del 2001 es la que se encarga de regular y de establecer cuáles son los derechos y los deberes de los copropietarios. Además, establece cuáles son las funciones de la administración, cuál es la responsabilidad de los daños en el bien común y en el bien privado. Y por último, nos establece cuáles son las funciones del administrador y el consejo de administración o de la asamblea establecida dentro de un reglamento de propiedad horizontal. Para ser más específicos, hoy pondremos sobre la mesa un caso hipotético, el cual resolverá algunas de nuestras dudas más comunes o quizás las que nos hemos hecho o con las que nos sintamos identificados como propietarios de un bien privado que se encuentra dentro de una propiedad o bajo un régimen de propiedad horizontal. Acá tenemos entonces a Tomás. Tomás llega a su casa y encuentra que en el último piso de su casa está la habitación algo mojada, encuentra su televisor dañado, su televisor estaba roto y estaba mojado. Los vecinos entonces abordaron a Tomás y le comentaron que el todero de la administración había estado haciendo arreglos en la parte del cableado, en la parte de canales y de red dentro del conjunto, y que además este todero había pasado por su tejado y el tejado de algunos vecinos más con una herramienta bastante pesada, la cual presuntamente pudo haber ocasionado este daño. Entonces ahora vamos a hacer las preguntas sobre qué haría yo como propietario para que me respondan por el daño, a quién debo dirigirme y bajo qué ley estaría yo cobijado para que se me indemnice o se me responda por estos daños causados dentro de una propiedad horizontal. Primero, ¿quién responde en los daños causados dentro de una propiedad horizontal? Bueno, permítame explicarles que lo primero que yo debo hacer como propietario es hacer una carta formal donde yo informe sobre los daños que encontré dentro de mi propiedad. Seguido, si no me dan respuesta a mi solicitud de que me esclarezcan qué pasó y cómo me van a reparar, puedo entonces entablar un derecho de petición, el cual debe y es obligado a respondérseme dentro de un término especial. Esto con el fin de ¿qué? De dejar una constancia de que informe, ¿verdad? Como segunda medida, ¿qué debo hacer? Solicitar una investigación interna para determinar si el daño fue causado realmente por el trabajador quien estaba realizando mantenimientos en el tejado, que fueron autorizados por la administración del conjunto, ¿cierto? Se hace una investigación donde quizás se tenga que ir a cámaras dentro del conjunto, a testimonios de los vecinos, ¿verdad? Tercero, esto va dentro del capítulo de pruebas, donde Tomás debe aportar unas pruebas, las cuales son las fotografías del daño, en su defecto la factura de la compra del artículo que se le dañó, para verificar cuál fue el costo y que realmente sí es el propietario de este artículo. Los testimonios de los vecinos, quienes lo abordaron para informar los hechos. Y como cuarto, hacer un registro de labores del todero de la administración para saber qué días estuvo laborando y de qué hora a qué hora para encontrar un posible o presunto culpable sobre los hechos. Como cuarta medida, ¿qué debe hacer Tomás? Solicitar la reparación y la indemnización, que esas serían las pretensiones de Tomás, ser reparado, ¿cierto? Si la administración no responde por los daños causados a Tomás, entonces Tomás debe presentar a un ente conciliador, Equidad y Justicia, un centro de conciliación, una solicitud para poder que le hagan una conciliación extrajudicial con la administración del conjunto donde se encuentra su bien privado. En su defecto, como última instancia, interponer una demanda civil por responsabilidad extracontractual para reclamar el valor del daño que le causaron. ¿Quién debe responder en este caso y por qué? Como principal responsable es la copropiedad, la administración del conjunto, ya que el trabajador o el todero, como es llamado comúnmente dentro de la administración, pues estaba realizando labores autorizadas por la administración, indicadas por la administración. Según el principio de responsabilidad civil, el empleador siempre debe responder por los daños que causen sus trabajadores en ejercicio de sus funciones. En su defecto, el que tendría que responder es el trabajador, si se logra demostrar
que quizás él tuvo una segunda intención o tuvo una culpa grave dentro del daño, o hizo o se extralimitó de sus funciones indicadas. En ese caso, tendría que responder el todero por los daños causados a Tomás. ¿Qué miembros de la propiedad horizontal deben intervenir en este tipo de casos y por qué? Primeramente, el administrador del conjunto, quien es el representante legal de la copropiedad y quien debe atender todas las reclamaciones que se presentan ante las propiedades horizontales. Debe investigar los hechos y siempre darle una solución y una respuesta que dé solución asertiva, ¿cierto? Ya que debe contestar a las pretensiones y solicitudes del derecho de petición. ¿Qué otros miembros deben responder? El Consejo de Administración, ya que si hay que hacerse una reparación o una indemnización, pues estos mismos deben autorizarlas, entrar a evaluar la parte contable y ya con el cápite de pruebas decir, listo, se demostró que se causó un daño y debe responderse. Si el Consejo de Administración decide no responder, entonces se convoca a una asamblea de copropietarios. Esa sería una extrema, pues ya si el caso lo amerita, para poder intervenir en el conflicto y evitar que se agrave y que implique entonces una demanda que no solamente afecta al administrador o al todero, sino que afecta a todos los copropietarios, ya que mi bien privado o el bien privado de Tomás se encontraba dentro de una propiedad horizontal, por lo cual todos se hacen responsables y deben llegar a decisiones económicas importantes que lleguen a una reparación de esta víctima en el contexto civil. No siendo más, espero que este caso hipotético y estas respuestas hayan sido de gran aporte a todos los oyentes y nos vemos en una próxima. Recuerden que les habló Alejandra Colorado.